Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Motivante Diario. Así que hoy les traigo un video de actualización de pensamiento. Mi canal está a base de una vulnerabilidad, que bien me sale la palabra. Así que vamos a platicar un ratito. Es uno de esas charlas que nos damos por acá para reflexionar en base a algo que no voy a criticar, sino que les voy a contar más bien de dónde viene. Estaba un momento en Instagram y me salió una chica, no sé qué edad tiene, no lo logro identificar, pero empieza a contar su historia con la escoliosis entre medio de que ella es mercadóloga. Y dije, ok, otra mercadóloga con escoliosis. Cuenta su historia y vean, lo que voy a hablar acá es algo que no todos vamos a estar de acuerdo, lo cual entiendo perfectamente bien. Por favor, ten mucha piedad, educación, si algo no te parece de lo que voy a decir, porque realmente está hecho un tema solo para gente que está pasando por esa situación difícil. Creo que yo no podría dar una charla muy exacta de las personas, por ejemplo, que tienen la batalla contra el cáncer, pero sí que Dios sí que me ha preparado para la batalla en esta ocasión del proceso para hablar a las pobres personas que padecen de escoliosis. Y es una batalla dura, desgastante, es lo más horrible que te puedas imaginar, pero es algo silencioso, es algo donde el paciente no tiene para dónde más que seguir su vida lo más ajustado a lo normal. Y cuando ya colapsa, dedicar todos sus recursos de energía, de pensamiento, de dinero, de todo a, a la escoliosis para que pueda llevar una vida más o menos bien. Entonces, esta chica, fíjate, todo su contenido era de mercadeo digital y entre medio pues le tocó darse cuenta de que tenía que publicar algo informando de su situación. Fue muy conmovedor porque el hecho es que cuenta ella en muy cortito tiempo, acá en las redes es bien difícil ser vulnerable y que la gente te escuche. Sin embargo, pues yo voy a seguir el proyecto porque realmente considero que es un contenido que me hubiese encantado encontrar para la situación que enfrento. Entonces, a los 12 años, dice ella, me diagnosticaron con escoliosis idiopática, lo cual es un poco desinformativo, que es el punto que quiero llegar. Y los doctores le tomaron radiografía y le mandaron a hacer yoga, estiramientos. Me imagino que le dejaron medicamentos, pues el punto es que a los 18 años le dieron el alta. Yo cuando escuché eso, chicos, de verdad que dije, wow, o sea, no, yo antes decía que en El Salvador era el país donde yo sabía que no había mucha información para ayudar a los pacientes de escoliosis, pero en realidad sucede en muchos países que no hay información para ayudar a los pacientes de escoliosis. Por supuesto, no hay un doctor que haya pasado por esto, ¿cierto? Entonces solo ven la operación como una etapa final en la cual sí se podría intervenir al paciente eh, ayudándolo entre comillas. Entonces le dijeron que esa curva no iba a avanzar porque lastimosamente se cree que la escoliosis solo se trata de que la columna se te pandió, que se hizo una curva, pero en realidad yo les he explicado, si se pasan por el canal, hay mucho más que eso. Hay una torsión, hay una desviación de pelvis, hay un pie que recae todo el peso y el otro está bien relajado, es un problema hasta en la postura de tu cabeza, ¿no? Pero el punto es que dice, tenía 36 grados para ese entonces. A los 18 años le dan el alta, entre comillas, imagínense su historia. Yo he contado más o menos de la mía, que también fue mucha imprudencia profesional. Y entonces, a la edad que ella tiene ahora, que se ve que más o menos, no sé descifrarlo, pero tendrá unos, no está tan, la verdad es que se ve joven, tendrá unos 30 y algo, ¿ok? Y ahora ya no son 36 grados, ahora tiene 52 grados o más de 50, no sé, recuerdo si eran 52 o 54. Wow, y lo peor es que justo ahora ella está empezando a tener problemas de caminata porque queda sin caminar, le duele mucho un lado, que es el lado que más carga. Claro, yo cuando la escucho, ya no la escucho por encima. Yo cuando la escucho hasta me dan ganas de explicar por qué siente lo que siente en el lado que lo siente y por qué las cosas son por periodos. Es increíble. Entonces, los doctores, va otra vez a los doctores médicos especialistas, ella dice traumatólogo, por ejemplo, que lastimosamente los traumatólogos no saben nada de escoliosis,
Pero el punto es que sí saben de operación, por supuesto que sí. Entonces, hoy sí, le dijeron que no había vuelta atrás, que no había reversa y que la única solución era, o es más bien, operación. Y lo duro es que cuando yo ingreso a los grupos de escolióticos en Facebook, porque yo me he dado la tarea, chicos, de saber más o menos qué pasa después de la operación, porque de verdad pensaba que eso era, la persona lo cree que es algo bueno, muchas personas. Y resulta que hay muchísimos casos, pero es que te da dolor ajeno ver cómo después de la operación, al cabo de que unos 3 años, la columna se sigue deformando de la parte donde ya no está sujetada. ¿Sí? Lo que queda no sujeto porque estaba bien, se empieza a deformar porque como es idiopática, es congénita, tú puedes forzar las cosas a puro hierro, a puro metal, pero esa deformación ósea no se puede modificar el hueso, ya les he comentado. Entonces va a buscar la forma, la columna, de compensar lo que la degeneración ósea genera en el cuerpo en sí. Entonces lo va a buscar por donde se pueda. Y aparte lo que ya les he comentado, que los médicos neurocirujanos que yo he visto, por ejemplo, me comentan que los hierritos que te ponen a la fuerza insertados en los huesos de las vértebras, se te pueden llegar a aflojar y a mover. Son muchos riesgos, sin contar que cuando te operan puedes quedar 50%, puedes quedar caminando o esperanza de caminar y 50% pues puedes quedar en silla de rueda, ¿no? Se acabó la electroterapia, pero para seguir hablando creo que me la voy a volver a poner. Me la voy a volver a poner otro momento. Entonces esta chica sale pues pidiendo ayuda. La operación cuesta $15,000 y pues cayó en mucha depresión, lloraba y se desapareció por 3 meses, según cuenta. Cuando regresa y hace otro reel, cuenta de que solo tiene la tercera parte de los sus $15,000. Mira, yo solo le comenté que le iba a repostear su perfil. Digo, entre más personas llegue, pues si conseguimos 15,000 personas que le depositen algo, ¿no? Y le dije que mucha fuerza y que comprendía su situación. Lastimosamente, pues está bien desinformada la chica, pero tú sabes que uno no puede hacer más en opinión pública porque hay que acortar mucho camino, hay que saber muchos detalles. Cuando eso pasa, yo traté de entender por qué a mí me pasó el colapso de escoliosis a la edad que me pasó y en el momento que sucedió. Reflexivamente he hecho muchas pláticas donde les he compartido cómo poco a poco mi mentalidad va rellenando aquellos vacíos de inconsciencia en cuanto a renegar, a quejarme, a doler, porque pues es un dolor que no te deja en paz, es todos los días. Pero justo cuando veo otros casos así, que literal tienen que hablarlo en sus redes sociales porque ya no pueden más, o sea, uno trata de adaptarse a la vida normal, pero no hay nadie más que te entienda que tú misma o tú mismo. Y cada persona, cada paciente tiene un concepto diferente, información distinta y poca información buena hay. Poca información buena hay que te digo que, por ejemplo, se respeta que cómo es la naturaleza del cuerpo humano para no dañarlo tanto con una operación, pero tampoco ignorarlo. Entonces dije, o sea que a mí lo que me pasó en la situación y las circunstancias que me pasó no eran lo peor, en el sentido, imagínate, cuando, cuando, cuando a mí se me detecta la escoliosis fue porque yo quedé, ya les he comentado, con lumbago, sin poder moverme a la mitad nada más. Yo sí caminaba, pero a la mitad, agachada. Y pues el profesional no tuvo la experiencia, no sabía nada, solo me dijo que era una escoliosis rotativa, lo cual eso no existe, o sea, eso es un agregado de, solo existen escoliosis y depende la parte de la columna que tenga la raíz, la primera curva, y está la secundaria y depende, ¿no? Muchas otras cosas. Pero en mi caso era escoliosis dorsal derecha. Para que ustedes den una idea, tienen que llevar lo que es el origen, que sería escoliosis, y la mía, por ejemplo, es idiopática o congénita, o sea, la señora en la que me gesté tuvo algún problema o no sé qué hubo ahí, pero hubieron vértebras que se degeneraron, no se completaron y bueno, ahí está el caso. Entonces,
me hizo reflexionar y cuando mi esposo llegó a casa porque andaba por el gimnasio, yo empiezo a compartirle este caso, porque es que casos, como yo les he dicho, cuesta hallar de escolióticos porque tratamos de adaptarnos a la vida normal y es una plática que no se puede tener con cualquiera. Encuentras incluso más pacientes de diabetes, más pacientes incluso de cáncer, es un poquito más común, eh, pero no encuentras tan fácilmente pacientes de escoliosis. Que no digo que eso esté para que demos lástima o que tengamos más privilegios. No, lo digo por la situación, ¿sí? Como la economía, como la religión, como el deporte. Todo tiene un parámetro, todo tiene como patrones que se cumplen en todos los países. Entonces, mi esposo, yo lo que hice al final fue decirle, mira, gracias. Gracias porque vivís conmigo esta angustia, esta pena. Me has visto no revolcarme porque la escoliosis te paraliza y no te deja revolcarte del dolor. Revolcarte del dolor es un placer que la escoliosis no te permite. No te puedes revolcar del dolor. Simplemente tienes que vivírtelo tieso, sin mover nada. Entonces, porque entre más te mueves, pues más es complicado. Mi escoliosis llega cuando nací, pero colapsa cuando yo tenía eh, 35 años, ya se los he comentado. Pero para entonces yo solo tenía la siguiente meta de viajar. Yo quería viajar a Francia y a Italia. Es algo que yo ya había planificado, como cuando yo pensé que si me iba a casar a los 27 años. Y bendito sea Dios, así fue. O cuando quería mi título universitario, porque lo quería y gracias a Dios lo obtuve, eh, justamente antes de que mamá muriera, por ejemplo. Aunque fue en ese mismo mes que me gradué que mamá murió. O por ejemplo, cuando yo quise casar, quería que hay algo que no podía tener el control, que mamá viviera y me viera que yo me casaba y que cumplía un patrón que en mi familia no mucho se da y se respeta, ¿no? Entonces cumplí eso también. Papá también me vio a casarme, me acompañó y se mezcló y trató de estar ahí, ¿no? Y al final digo, oye, que si hubiese sido antes, hubiese sido peor. La escoliosis aparece colapsada y ya no puedo avanzar en mi vida, ya no, todo se paralizó y mentalmente te destruye. Pero jamás me ha pasado. Hasta ahora no, si bien es cierto, no tengo el dato de cuánto tiene la curvatura original de la escoliosis que tengo. eh, También es cierto que no me ha avanzado tanto como 50 y la Juana de grados. Cuando tienes más de 50 grados, eso ya es muy grave. Ya no hay mucho que hacer. Ya fisioterapia, ahí como que ya no mucho. Ya solo queda cuchillo, o sea, la cirugía, hierro a la fuerza, porque pues te perforan las vértebras y te las amarran a la fuerza con hierro. Y el resto pues pueden buscar, pueden googlear gente que ha sido operada de escoliosis, tienen incomodidad para vivir, pero pues le solucionan durante muchos años. Con la operación viven mucho mejor porque el dolor básicamente les baja totalmente. Y así, ¿no? Cuando teníamos la conversación con mi esposo que les estaba comentando, entonces yo digo, tengo que agradecerle, porque es la única persona que ha estado conmigo en este proceso. Tal vez no es perfecto porque ambos sucumbimos ante la angustia, ante el no saber qué hacer, ante el estrés que esto ha causado. Ambos hemos tenido que pasar por momentos muy insensatos y nos ha construido como matrimonio más de lo que ya estábamos. Y no saben cómo los buenos hábitos, el respeto, saber qué decir cuando estás enojado o qué no decir me ha funcionado. Porque yo creo que si nunca hubiese sido una esposa comprensiva, sabia, con sabiduría, yo soy de las esposas que sí puedo ir a una amiga y contarle mis problemas, pero depende de la primera respuesta que me dé la primera vez, yo no vuelvo. Y hasta el momento, por lo menos en mi país, se practica mucho que te dan malos consejos o que no quieren ni siquiera escucharte, solo quieren darle la opinión que no es algo negativo. Entonces, no sé qué hubiese sido de mí, ¿saben? Porque mamá me forjó muy humilde. Pero hay cosas que mamá forjó en mí que yo he tenido que desaparecer porque no me agradaban y no me funcionaban en la vida.
Hay otras que sí, como la disciplina que les he comentado, la humildad. Me ha funcionado un montón. Hacer lo que quieres hacer o puedes hacer con lo que tienes y empezar. Esa es una tercera cosa que mamá me enseñó. Y así otras cosas que las he movido de mi personalidad porque no me funcionan. Una de ellas es el enojo, como el enojo de resentimiento. Ejemplo, yo no vivo en el pasado. O sea, alguien me puede hacer algo y se lo tengo que decir para que ya no me afecte en el futuro. Si yo no lo digo, obviamente no con gritos, no con nada, sigue allí. De tanto que aquí hay mucha tela que cortar en la cuestión del tema del matrimonio, por supuesto. No es para que nos critiquemos unos a otros. Es para que veamos que hay personas reales que tienen problemas reales y la forma en la que yo intenté ser cuando yo no sabía lo que me iba a pasar, cuando yo estaba, como digo a veces, arriba me refiero que no había caído en cama. Imagínate que hubiese sido insensata o nunca hubiese sido una persona que se merecía que la trataran bien, porque lo que tú entregas, eso recibes. Si tú fomentas paz, pues de alguna manera vas a recibir paz. Entonces, cuando vengan los problemas más grandes, vas a ser tratada de mejor manera. No sé qué hubiese pasado, ¿saben? Porque no es que venga de una familia donde la educación para hablar sea importante. Yo siempre vi un patrón en mi familia y era el pesimismo, o sea, el pesimismo en dos sentidos, en lo negativo y que son pesados para hablarte. O sea, en mi familia no hay cariño, no hay ternura, no hay educación. O sea, yo los amo, obviamente amo mis raíces, creo que ya entendí por qué vengo de donde vengo y está bien. Creo que al final la personalidad es modificable por la um, hay una palabra, por la neurociencia, o sea, neurológicamente puedes ir formando tu personalidad. Entonces, a pesar de eso, yo no soy así. O sea, trato de ser dulce, cariñosa, comprensiva. Si algo no lo entiendo, lo estudio, lo busco, pero no para mejorar a la otra persona, sino para mejorarme a mí y de esa forma encontrar mediante lo que expreso y no me lo callo ni me quedo con el pasado, sino que lo expreso para no llevar la carga en el futuro y encima yo me mejoro a mí misma, pues puedo encontrar una forma de avanzar. Y así tú vas aprendiendo en la vida. Yo sé que si me están escuchando hasta acá, sé que también tienen sus propios procesos. Y ese momento le digo gracias. Le digo a mi esposo gracias porque yo no sé qué fuera de mí. Claro, sin mí misma, es cierto, sin Dios, por supuesto, en primer lugar, pero sin ti, porque nos ha llevado Judas, como dicen, y nadie conoce mi dolor, solo mi esposo. Es que de ahí nadie de mi familia sabe el dolor, las circunstancias deprimentes cuando la escoliosis te hunde. Ha estado conmigo en el hospital, ha estado conmigo cuando yo tengo que ser drogada porque no hay otra forma de controlar los dolores crónicos. Y cuando eso sucede, cómo me cuesta levantarme, que si yo me giro diferente un día, tengo que recuperarme 3 días en cama, que si yo manejo o intento manejar 7 minutos, que un día lo hice, solo porque ya no aguantaba que mi mente estaba encerrada todo el tiempo en mi vehículo, lo extraño, pasé 3, 4 días en cama recuperándome de haber manejado mi vehículo 7 minutos. Él le agradecí tanto porque los escolióticos deben de tener a alguien que los ayude. Tú no tienes ojos en la espalda, tú no tienes manos que se dirijan hacia atrás, tú tienes manos que se dirigen hacia el frente. Entonces necesitas ayuda y que esa persona esté allí 24/7. A esto voy, que a veces no entendemos por qué nos pasan las cosas en el momento que nos pasan, porque para nosotros no es el momento correcto que nos pasen. ¿Por qué ahora? ¿Por qué no en otro momento? ¿Por qué cuando estaba con esto, cuando estaba a punto de hacer aquello? Y te duele, mentalmente te duele, pero te digo algo, desarrollas templanza. No saben cómo ayuda leer. Yo sé que leer tiene que ser clasificado, porque yo no aconsejo estar leyendo todo y nada, no, porque entonces entramos en un bucle donde consumimos, pero no aplicamos. Y entonces entiendes la templanza,
el autocontrol, el dominio propio. Todo tiene un sentido y cuando le encuentras sentido al sufrimiento entiendes que hay algo que nadie puede desaparecer de ti y es tu propio ser interior. Mi mensaje y la moraleja del video es: celebremos cada día que pasa y tenemos una victoria. Aunque el mundo esté lleno de mucho caos, mucha distracción, mucho ajetreo, hay poca empatía últimamente y vamos no sé para dónde. Pero dentro de ti hay algo que sí puedes controlar. ¿Y qué es lo que sí puedes controlar? Tus decisiones, tus emociones, tus recursos, para dónde va dirigida tu energía. Y quise hablarlo porque la reflexión principal era para mí. Y mi canal está documentando también mi mentalidad, cómo va creciendo, de dónde vengo, que yo pensaba que ya estaba bien, pero nunca había enfrentado una enfermedad así. Actualmente vamos mejorando, claro está, y lo agradezco mucho. Sin embargo, la batalla está grande porque es para el resto de la vida, pero ustedes me van a acompañar, que si esto mejora aún más, pues también lo vamos a ver juntos, a que sigamos adelante. Aunque el reloj de la vida no es el de nosotros, esperémonos por el capítulo que sigue, porque hay personas allá afuera que te van a demostrar que pudo haber sido peor. Tienes que desarrollar esa templanza, esa autodisciplina, de entender que los procesos son entrenamientos para un mejor nivel. Gracias por haberte quedado hasta aquí.